Hola, ¿cómo están? Vamos a tratar hoy el capítulo primero del sentido religioso, llamado Primera Premisa, el realismo. ¿De qué se trata? Dice al inicio. Citando a Alexis Carrel, comenta Giussani, con la agotadora comodidad de la vida moderna, el conjunto de las reglas que daban consistencia a la vida se ha disgregado. La mayor parte de las fatigas que imponía el mundo cósmico han desaparecido y con ellas también ha desaparecido el esfuerzo creativo de la personalidad. La frontera entre el bien y el mal se ha borrado, la división reina por todas partes. Poca observación y mucho razonamiento llevan al error. Mucha observación y poco razonamiento llevan a la verdad. Interrumpo, dice Giussani, para subrayar que aquí Carrel usa el lenguaje característico de quien siempre se ha dedicado a un cierto tipo de estudio, el estudio científico. La palabra razonamiento podría sustituirse con provecho por la expresión dialéctica en función de una ideología. De hecho, prosigue Carrel, nuestra época es una época ideológica, en la que en lugar de aprender de la realidad, con todos sus datos, construyendo sobre ella, se intenta manipular la realidad ajustándola a la coherencia de un esquema prefabricado por la inteligencia, y así el triunfo de las ideologías consagra la ruina de la civilización, ¿no? No olvidemos, como dice allí Giussani, que Carrel fue premio Nobel de Medicina, ya siendo joven, o sea, un gran hombre. Y nos dice esta cosa, que nuestra sociedad hoy en día se caracteriza por la ideología, es decir, por interpretar las cosas desde una metodología prefabricada, pensar las cosas antes de experimentarlas, que no está del todo mal, lo que está mal es ajustar la realidad a ese pensamiento, lo que podríamos también llamar en un punto una ideología, pero una construcción, un constructivismo, así como también de un relativismo. ¿A qué me refiero con estas palabras? Las ideologías están buenas cuando ayudan, por ejemplo, a mover adelante un país, pero eso se llama realidad ideal, ¿no? Por eso la confusión para tantos. La ideología no es algo que debería reinar. La ideología es el reino de la idea. Pero lo contrario a la idea, en este punto, es muchas veces la realidad. Ustedes piensen, si no, cuántas personas hablan desde una prefabricación de conceptos antes de entrar en contacto directo con la realidad. Muchas veces nosotros pensamos como se nos dice pensar y en pocas veces en realidad pensamos lo que tenemos delante. No dejamos que la realidad nos abrume y nos muestre toda su belleza, sino que en realidad le decimos a las cosas que tenemos delante, a las personas inclusive, cómo tienen que ser o parecer. Y este es el gran error de la posmodernidad, que podemos llamar una, un- una ideología tan fuerte que impide al hombre meterse en relación con la realidad. El realismo, por lo tanto, es dejar que las cosas nos maravillen, ¿no? Que veamos, por ejemplo, una flor, digamos qué bella que es la flor, y que esa belleza nos inunde en un punto en el alma, y nos toque fuertemente el pensamiento, y nos diga cuánta belleza que hay en una flor, entonces es imposible que esa belleza no tenga sentido, ¿no? Es como preguntarse la flor, ¿por qué florece? Si la flor no sabe para qué florecer, no tiene conciencia. Entonces, ¿por qué florece la flor? ¿Por qué hay belleza en el mundo? Si la belleza en sí misma no se interpreta. Es decir, que existe un arco iris, por ejemplo, unas nubes lindas, el sol hermoso. Eso, ¿qué nos dice a nosotros? O mejor dicho, ¿esas cosas existen para sí mismas? ¿O existen en relación a nosotros mismos? La realidad se nos ofrece, por decirlo en otras palabras. El hombre está llamado a interpretar la realidad, a interpretar, ¿no? Lo que es importantísimo es interpretar, no es a fabricar la realidad, que de hecho es lo que tanto critica Carrel. Por eso, nosotros en el realismo estamos llamados a contemplar las cosas por las cosas mismas y pedir a esas cosas que nos expliquen por qué son así de bellas y para qué, ¿no?
la persona mediante el realismo se deja maravillar. No es algo sencillo, lo sé, pero no es sencillo no porque sea difícil de entrada, sino en realidad porque estamos en una sociedad que no fomenta estas cosas bellas, sino que en realidad todo lo contrario, busca una prefabricación de la realidad. Quien se encierra en una ideología, en definitiva termina muriendo. No físicamente, pero sí intelectualmente. ¿Pero por qué? Porque las ideologías, toda ideología reina un tipo de subjetivismo en un punto, ¿no? Cuando uno deja de lado la ideología y se la hace propia, ya comienza a perder en un punto su yo. Es parte de una masa. Es decir, es parte de alguien que ya dice cómo son las cosas, entonces yo tengo que aceptar aquello que dice. Y así soy parte de un colectivo. ¿No? Un colectivo que a su vez es un pensamiento colectivo. No puedo escapar de allí. Y yo decía antes que en un punto reina el subjetivismo, ustedes piensen que es tan desastroso esto que ni siquiera el subjetivismo existe. Por eso, estas ideologías lo que hacen no es solamente destruir lo objetivo, la realidad o su interpretación bella, sino que en realidad destruye al hombre, ¿no? Cuando Marx piensa acerca de las personas, no habla de las personas directamente, sino que habla de una masa, de un conjunto. La persona es algo tan bello que no puede ser definido y por eso asusta a los grandes pensadores, mejor dicho, a los pequeños pensadores que quieren considerar la realidad a partir de una categoría superior a ella misma, una especie de abstracción colectiva, y a partir de ello pensar la realidad, cuando la realidad no es así. La realidad está caracterizada por esa materia. Es materia asignada, como decía Tomás de Aquino, es decir, es materia transformada, plasmada de una cierta forma y también de una cierta personalidad y unicidad, ¿no? Si bien, por ejemplo, los objetos no tienen personalidad, sí tienen un tipo de unicidad. Ustedes piensen que no existen, por ejemplo, dos piedras iguales, y piedras hay en todos lados, ¿no? ¿Pero a qué se debe eso? Y si yo fabrico una máquina con una impresora 3D, dos modelos iguales, ¿no? Pongan un soldadito de guerra, los fabrico idénticos, con la misma aplicación, todo igual con los mismos mapas, y salen los soldaditos de guerra, ¿puedo decir que son iguales? No. ¿Por qué? Porque de hecho uno existió antes del otro. O, si los fabrico al mismo tiempo, ¿son iguales? No, porque uno está acá y otro está acá. Es decir, no comparten ni siquiera el mismo lugar, el mismo plano. El mismo plano material reducido, es decir, el espacio que está ocupando no es el mismo de uno del otro. Son distintos solamente en esto, en la distancia que guardan respecto a sus accidentes, ¿no? Por eso es para nosotros elemental maravillarnos de estas cosas. No hay nada que sea igual en este mundo. Todo está marcado por la diferencia. Por eso, si todo está marcado por esta diferencia, ¿cómo pretendemos, por lo tanto, mirar todo a partir de una única mirada? ¿No? Masificar las cosas, hacer que pierdan su belleza. Esto es lo que atenta contra el realismo, las ideologías. Pero a su vez, hay otra cosa más que atenta contra el realismo, y es el subjetivismo, ¿no? Que es un poco menos grave que la ideología, pero de hecho es grave, porque está basado en un relativismo al igual que la ideología, y pretende, por ejemplo, y al igual que la ideología no dejar maravillarse por la realidad, sino en realidad plasmarse a sí mismo, o mejor dicho, fabricar la misma realidad. Y esto es lo trágico en realidad del hombre, porque si un hombre fabrica su realidad, está destinado al fracaso, ¿no? Y esto es lo de la tragedia griega. La tragedia griega está destinada a siempre hacer padecer al hombre, ¿no? La tragedia griega no tiene un héroe que no sea lastimado. Es una tragedia porque ya sabemos que termina mal desde el inicio. Si el hombre se rinde ante la ideología o ante el subjetivismo, que es decir yo qué es la realidad, y no que la realidad me interpele y me diga qué es ella, si yo me rindo ante eso, pierdo mi identidad, pierdo mi personalidad y pierdo sobre todo mi capacidad de poder afrontar la realidad tal cual ella es, que es bella. Por más que la realidad sea dura, por ejemplo la muerte de un ser amado,
Si yo no considero la muerte por la muerte misma, y después también espero su resurrección, si no considero a la persona, sino que busco, por ejemplo, desprenderme de la realidad, yo qué sé, yéndome a divertir con unos amigos para no llorar y no estar triste en mi casa por la muerte de esta familia, y yo hago esto último, no hago ni más ni menos que esquivar la realidad, encerrarme en una burbuja y vivir un subjetivismo y pensar en definitiva, mejor dicho, no pensar en nada, y así salir del paso en un punto. Pero no se olviden que esto pueden hablar como cualquier psicólogo, lo que no se transita después vuelve, ¿no? Y vuelve peor todavía. Pero, volviendo de vuelta al tema, si yo no afronto la realidad, tampoco le doy la dignidad a la persona que está delante mío, ¿no? Reconozco su dignidad. Si yo en vez de pensar en la muerte de una familiar y a su vez pedir a Dios por su salvación, por la salvación de su alma, la salvación de su cuerpo y la resurrección, si yo no hago eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy magnificando, estoy diciendo que el otro no es nada, ¿no? No es nada, por eso no vale la pena que piense. Y si digo, no, pero lo que pasa es que yo no pienso porque lloro. Llorá. Llorá porque las lágrimas también confieren o reconocen la dignidad del otro. Y eso es lo que vale, porque estás en definitiva reconociendo que el otro vale para vos. Vale mucho. Pero ¿quién no suelta una lágrima? ¿Quién se va de fiesta? ¿Quién hace cualquier cosa para no pensar? ¿Que se mira una serie entera con todas sus temporadas solo para no pensar en algo que es trágico y esquiva así la realidad? Está destinado a la tragedia, está destinado al fracaso. Como persona, como ser humano, como amigo, como ser querido, como familiar, ¿no? Está destinado al fracaso. No tenemos que detenernos, por lo tanto, en cómo me siento yo, sino en realidad en cómo es la realidad. Si yo me detengo en mis sentimientos, en mi afectividad, estoy destinado de vuelta a una burbuja cósmica, porque ese cosmos lo ordeno según mi propia subjetividad. Entonces, yo digo lo que es la realidad, yo digo si el otro está muerto o no. Murió, no importa, yo pienso que no está muerto. Esto es absurdo, ustedes ya lo saben, se habrán dado cuenta enseguida. Sin embargo, ocurre, y ocurre muchísimo, con otras cosas más pequeñas seguramente, pero ocurre muchísimo. Y esto es una gran herida que tenemos como sociedad, ¿no? Alejarnos de lo que nos hace sentir mal solamente porque nos hace sentir mal. Pero no pensamos en que eso nos hace crecer como personas. Y también es una oportunidad para reconocer la dignidad del otro, una oportunidad para abrazar al otro en su dolor, ¿no? Por eso el realismo es la única salida de la persona de esta ideología, de este subjetivismo. Reconocer las cosas como cosas, reconocer las circunstancias en cuanto son sus mismas circunstancias, reconocer a la persona que tengo delante como una persona digna de ser amada, todo eso implica el realismo. Y por lo tanto estamos llamados a ser de este modo. Es antinatural no serlo, ¿no? Es antinatural no serlo. Y también puede ser un signo de niñez afectiva, de querer huir del dolor porque me hace mal, por ejemplo. O buscar una cosa solamente porque me hace sentir bien, ¿no? Si no, ustedes piensen cuántas relaciones humanas se forman en el me siento bien con él o con ella. Y de esta manera, el otro que es algo que me hace sentir bien. Piensen ustedes ahora las consecuencias graves de un subjetivismo o un relativismo. Pensar al otro en base a mis sentimientos y hacer de esta manera del otro un instrumento para mi satisfacción personal. Pasa y pasa muy seguido. Pasa también en los colegios, ¿no? Cuando tengo un compañero al lado que no me gusta sentarme al lado de él porque me hace sentir mal, porque es una persona triste, por ejemplo. Entonces me alejo, o sé que tiene muchos problemas y me alejo para no meterme en esos problemas. Y en vez de escucharlo, sabiendo que estaría muy bueno escucharlo y ver qué le pasa, bueno, eso es alejarse del realismo y meterse en un subjetivismo, meterse en un sentimiento propio. A ver, ¿está mal o está bien sentir felicidad, sentir dolor, todo lo demás? Sentir felicidad, sentir placer está bueno, sentirse feliz también está bueno. ¿Está mal buscar la felicidad? No, está buenísimo eso. Pero la verdadera felicidad es otra cosa que la felicidad que yo puedo sentir por un sentimiento.
es otra cosa. Recuerden, por ejemplo, en la Madre Teresa de Calcuta, encontraba la felicidad en el arrodillarse delante del pobre, levantarlo en sus brazos, darle de comer a niños jóvenes que no pesaban más de 20 kilos, ¿no? Por lo delgado que estaban, cómo se morían en la calle. Ella los levantaba en sus brazos para darle de comer, y después ellos morían en sus brazos, y tenían una bella muerte, ¿no? Porque ellos morían con una sonrisa porque alguien los amó. Y ahí ella encontró la felicidad. Y miren ustedes, quizás no todos estamos llamados a hacer lo que la Madre Teresa hizo, sino que ustedes miren, sino el crisol de santos, cada uno es una cosa distinta y cada uno fue feliz en eso que Dios le llamó a hacer. Pero miren cómo aquí vemos una pequeña luz. La felicidad no redunda en el cómo me siento yo. Nada más. Eso es el placer, que es distinto a la felicidad. La felicidad es algo mucho más grande y está fuera de mi alcance, porque si no, no lo estaría buscando. Vamos a hablar sobre esto en otro video. Bueno, dejemos hasta aquí. Sigamos con la lectura del libro. Los invito, por favor, sigan con esa lectura y después continuaremos. Hasta luego.